Las conversaciones relacionadas con la controversia ocasionada por el peaje, las obras del peaje de Confluencia Santa Fe, continúan progresando. Pero últimamente ha salido un concepto que vale la pena analizar bajo la óptica operativa y bajo la óptica, digamos, marítima y operativa fluvial, que es el concepto de la utilidad de las obras que se han realizado y que son las que están generando el peaje. Utilidad como provecho, utilidad como interés, incluso como beneficio económico. Se han usado los dos términos, tanto utilidad como beneficio, refiriéndose a un beneficio económico directo que supuestamente deberían obtener los usuarios. Vamos a analizar esto rápidamente. Estos antecedentes que estoy mostrando, estos elementos, ya han sido considerados en otro video que hemos emitido previamente. Entonces, para quienes quieren actualizarse y profundizar en esos puntos, pueden referirse al video anterior. Pero aquí vamos a ir directamente a analizar el concepto nuevo de utilidad. ¿A qué nos estamos refiriendo con utilidad? ¿Es un beneficio, es un provecho, es un beneficio económico o es una utilidad física? De cualquiera de esas formas, ¿cuál es el modo de medir esa utilidad? ¿Cuál es el modo de medirlo? Si fuera un beneficio económico, ¿sería justo medir un mismo beneficio económico para cualquiera de los usuarios? ¿Cómo compararíamos el beneficio económico para los diferentes usuarios? Si fuera una utilidad física, ¿cómo comparamos la utilidad o el beneficio o el provecho para diferentes usuarios? Para que sea comparable, para saber si hay más o menos beneficios para unos u otros usuarios, si es que así debe serlo. La utilidad dependería en tales casos, dependería de cada usuario, dependería de cada embarcación, de cada naviera, de cada configuración de navegación, de cada configuración de convoy o de cada buque si es un buque de propulsión. Para unos les sería más provechoso o más útil tener un calado definido o una profundidad efectiva. Para otros les sería más provechoso o más útil tener una profundidad efectiva diferente. Para otros les sería más o menos útil tener un ancho navegable diferente. Incluso para unos les resultaría más útil o menos útil dependiendo si aprovechen, es decir, utilicen la señalización disponible, la señalización física disponible o no, porque hay, por ejemplo, navieras o hay embarcaciones que tienen equipamiento SECDIS que tienen su propia señalización en forma electrónica. Por lo tanto, para ellos no sería tan útil ese aspecto de la señalización. Es decir, los trabajos de mantenimiento son trabajos de mantenimiento de una obra de infraestructura, sea una obra artificial como es un puente o en el caso de la vía navegable que es un recurso natural que se utiliza como un recurso, una obra de infraestructura. Obviamente el objetivo de cualquier obra de infraestructura es fomentar y mejorar el desarrollo económico de la región, mejorar el bienestar de la comunidad y promover el crecimiento comercial e industrial. Ese es el objetivo básico de cualquier obra de infraestructura, como puede ser, como dijimos, el recurso que nos da esta vía navegable. Por lo tanto, el mantenimiento de esta obra de infraestructura, su objetivo es inherente al objetivo original de la existencia de la obra, para mantener las condiciones de esta obra. No puede quedar subordinado a objetivos secundarios u objetivos de utilidades o de beneficios financieros o de provechos de parte de los usuarios o de un grupo de los usuarios o de algún usuario en beneficio o en provecho o en el sentido de utilidad propia de cada uno de ellos. Por ejemplo, veamos el caso paralelo de un caso de un peaje en una ruta. Para algunos le puede resultar no útil que se hagan las marcas
de las franjas blancas a lo largo de la ruta, porque por ejemplo un usuario puede decir yo solamente conduzco tránsito de día, por lo tanto esas marcas blancas no las necesito. Para mí no es útil. Entonces me niego a pagar el peaje porque yo no recibo, no percibo la utilidad de esas obras. Pero para otros usuarios esas marcas son indispensables, independientemente que lo que está haciendo el concesionario de la ruta en ese caso es cumplir con las reglamentaciones y las disposiciones internacionales vigentes. Por lo tanto, y en todo caso es sugestivo que estemos planteando ahora la capacidad de utilidad o la característica de utilidad o de aprovechamiento o de beneficio económico de una tarea que se viene haciendo hace por lo menos 27 años, al menos en el último contrato, y solamente ahora se está planteando la utilidad de esas actividades y de esas obras que son de mantenimiento. Este es un artículo muy importante del Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná y está fuera de los protocolos. Es el artículo 34 y habla específicamente que ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrá limitar el derecho de los países signatarios de adoptar medidas para proteger el medio ambiente, la salubridad y el orden público, de acuerdo con su respectiva legislación interna. Es decir, quiero recordar esto porque estas obras están relacionadas con, no son obras de tránsito, no son obras de tráfico marítimo, son obras también relacionadas con la protección del medio ambiente, la salubridad y el orden público. Y ya poseen antecedentes en los tratados bilaterales, por ejemplo el Tratado Bilateral de 1967 con Paraguay, e incluso el tratado bilateral más antiguo que es de 1858 de Argentina con Brasil. Por eso, yo creo que por eso este artículo es el único artículo de medio ambiente que está fuera de los protocolos y está en el cuerpo principal del tratado. Entonces volvemos al artículo 34. Este artículo que acabamos de leer, junto con el segundo protocolo de seguridad y navegación, prácticamente obligan, le otorgan plena responsabilidad a los países miembros a mantener en condiciones seguras de navegabilidad sus respectivos tramos. Esto se ratifica en el convenio CONVEMAR, en el artículo 125, inciso 3, donde dice que los estados de tránsito, en el ejercicio de su plena soberanía sobre su territorio, tendrán derecho a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos y facilidades estipulados en esta parte para los estados sin litoral no lesionen en forma alguna sus intereses legítimos. Y de nuevo, Tratado de 1967 dice básicamente la navegación es libre pero en igualdad de condiciones. Es decir, las mismas normas y la misma reglamentación se aplica para cualquier bandera de los estados parte. Y el tratado aún más antiguo de 1858 con Brasil dice que cada uno de los países es responsable de mantener en condiciones de navegabilidad sus tramos soberanos. Vamos a analizar estos 5 puntos, que no son todos, pero que yo creo que son los más importantes. El primero es la potestad de la autoridad marítima, en este caso la Prefectura Naval Argentina, para garantizar, como es su función principal, garantizar las condiciones de seguridad de la navegación y prevención de la contaminación del medio ambiente, en su aspecto como autoridad marítima. Y la autoridad ejecutiva siempre ha sido una dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, que fue la que ejecuta las obras de mantenimiento de una obra existente. La obra de infraestructura es un recurso natural, es un recurso de infraestructura que se utiliza para la navegación. Estas obras realizadas en el tramo en cuestión son obras de mantenimiento de una obra ya existente. Por lo tanto, el objetivo de
de este mantenimiento es preservar, mantener las condiciones de la obra original, que no son otras que mejorar el bienestar de la comunidad y promover el crecimiento comercial e industrial a través de esta vía navegable. Eso no está relacionado con la utilidad o el beneficio económico o el provecho específico para un grupo de usuarios, un grupo de navieras o de transportistas que estén utilizando este recurso. En segundo lugar tenemos el SOLAS, IMO y SOLAS, reglamentaciones internacionales justamente establecidas para garantizar la seguridad de navegación y protección del medio ambiente, prevenir la contaminación del mar y ríos por parte de las embarcaciones. Gran parte de esas reglamentaciones internacionales están incorporadas a la legislación nacional y en algunos casos a la legislación regional, y quería mencionar específicamente la responsabilidad que tiene la autoridad marítima local en el control de tráfico de acuerdo a estas normas y reglamentaciones internacionales. Específicamente en lo referente a IMO SOLAS capítulo 5, las reglas 10 y 11, y las circulares de MSC 1, Maritime Safety Committee, circulares 1060 y 1608, relacionadas con facilitar la navegación y la preservación del medio ambiente en los sistemas de control de tráfico en las vías navegables. En ninguna de estas normas y circulares y disposiciones internacionales incorporadas a la legislación nacional se nombra o se menciona el provecho o el beneficio económico para los usuarios. Del mismo modo, me parece muy importante mencionar los estándares internacionales de PIANC. Son estándares, no son reglamentaciones de aplicación obligatoria, pero son los guidelines utilizados en ingeniería, en la construcción y en el diseño de puertos y vías navegables. Esta es la Asociación Mundial de Infraestructura para el Transporte por Agua y Puertos, y tiene un grupo de tareas, un comité que se llama el comité número 3, que es el comité ambiental, y que emite recomendaciones y buenas prácticas sobre la navegación en canales. En ninguna de estas recomendaciones se menciona la utilidad, el provecho o el beneficio económico como un parámetro de estos guidelines. De más está decir el tema del tránsito de combustibles. Afortunadamente en los últimos años se ha ido incrementando el tránsito de líquidos inflamables a granel o otro tipo de líquidos contaminantes, potencialmente contaminantes, a granel a través de esta vía navegable. Todo ese transporte y las embarcaciones involucradas en ese transporte de combustibles poseen una reglamentación muy especial, obviamente una reglamentación internacional adaptada, internalizada en forma nacional y regional también. En ninguna parte se refiere de esta reglamentación, se refiere al aprovechamiento, al beneficio o a la utilidad económica de los usuarios. Se centra principalmente en la seguridad de las personas y de los bienes utilizados en esta operación. Y por último mencionamos el sistema YALA de señalización. En nuestra región usamos el sistema YALA B, administrado también por parte de dependencias del Poder Ejecutivo, Secretaría de Transporte de la Nación, de acuerdo a normas internacionales y también con normas complementarias dispuestas por el Servicio de Hidrografía Naval. Esto es un sistema internacional principalmente como ayuda a la navegación, como seguridad a la navegación, y en ninguno de los objetivos de este sistema está el aprovechamiento, la utilidad o el beneficio económico de los usuarios.
Bueno, y la utilidad en realidad está relacionada y depende en cada caso del gerenciamiento operativo y comercial que hace cada usuario, cada naviera de sus propias embarcaciones. Por lo tanto, debe ser medido y aplicado en cada caso en la forma privada e individual bajo los propios criterios corporativos de gerenciamiento de cada usuario, de cada naviera. Tendrán sus KPI, tendrán sus índices de eficiencia y de eficacia. Eso es la utilidad que debe cada uno de los usuarios o puede cada uno de los usuarios medir. Pero vayamos un poco más a ver cuál es la diferencia entre utilidad y disponibilidad. Empecemos con un ejemplo simple, un estacionamiento. Alguien paga por mes un estacionamiento, pero solamente usa 20 días de los 10 días, porque durante 10 días se va de vacaciones. No corresponde decir, bueno, yo voy a pagar solamente 20 días porque hubo 10 días que me fui de vacaciones. Entonces lo utilicé solamente 20 días y eso es lo que hay que pagar. No, porque se paga por disponibilidad, no por utilidad. Un club deportivo, el uso de un club deportivo es un ejemplo un poco más refinado. También se paga por el uso de las instalaciones de un club deportivo durante 30 días. Se usan los 30 días, pero el usuario evalúa o percibe que no le fue lo suficientemente útil y pretende no pagar la mensualidad porque para él no le fue útil, pero no está pagando utilidad, está pagando disponibilidad de instalaciones y equipos. ¿Se va entendiendo la diferencia entre disponibilidad y utilidad? Vamos a un ejemplo náutico, el flete de contenedores. El flete de contenedores se paga por disponibilidad y no por utilidad. El falso flete, cuando se paga falso flete, se paga por disponibilidad y no por utilidad, no por toneladas transportadas, sino por disponibilidad. Entonces vemos que la utilidad percibida por un usuario o un grupo de usuarios de un servicio general existente no puede ser un parámetro de medición dependiente de las condiciones particulares del negocio o intereses de un grupo. De hecho, y asociándolo con obras de mantenimiento, que son obras de mantenimiento, cualquier empresa importante tiene uno de sus KPI más importantes para la medición de la eficiencia de la gestión de mantenimiento, se mide la disponibilidad de los equipos. Justamente lo que se mide es la disponibilidad y no la utilidad. Principalmente el gerenciamiento del mantenimiento se basa en resultados sobre disponibilidad. Entonces, para concluir, disponibilidad creo que es lo que tenemos que observar, disponibilidad de las condiciones de navegación, sea profundidad efectiva en cada una de las progresivas entre Santa Fe y Confluencia, ancho de canal o los parámetros que correspondieren o que se hubieran establecido o que se establezcan ahora o en el futuro, la disponibilidad, es decir, que estén efectivas día por día a lo largo de los meses. Eso es lo que se debería chequear para definir si se cumplen las condiciones de navegación o no. La utilidad sigue siendo un término subjetivo que no se puede medir y depende de cada usuario. La disponibilidad de condiciones perfectamente claras y establecidas para todos está relacionado no solamente con la navegabilidad, sino con la seguridad de la navegación, la conservación del medio ambiente y las reglamentaciones vigentes en los tramos soberanos y también en los tramos compartidos. Bueno, muchas gracias por haber asistido a este video y nos vemos en la próxima.